Boyle, pionero en la experimentación en el campo de la química, en particular en lo que respecta a las propiedades de los gases. Los razonamientos de Robert Boyle sobre el comportamiento de la materia a nivel corpuscular fueron los precursores de la moderna teoría de los elementos químicos. Nacido en Irlanda, en el seno de la familia de la nobleza, de 1656 a 1668 trabajó en la Universidad de Oxford como asistente de Robert Hooke, con cuya colaboración contó en la realización de una serie de experimentos que establecieron las características físicas del aire, así como el papel que éste desempeña en los procesos de combustión, respiración y transmisión del sonido. Los resultados de estas aportaciones fueron recogidos en sus nuevos experimentos físico-mecánicos acerca de la electricidad del aire y sus efectos, en 1660. En la segunda edición de esta obra, en 1662, expuso la famosa propiedad de los gases, conocida con el nombre de la ley de Boyle-Mariotte. ¿Qué nos dice esta ley? Es curioso, históricamente es la primera de las leyes de los gases ideales. Dice que la presión ejercida es inversamente proporcional al volumen del gas, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. ¿Qué quiere decir? Cuando aumenta la presión, el volumen baja, mientras que si la presión disminuye, el volumen aumenta. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto sucede porque al aumentar el volumen, las partículas, átomos o moléculas del gas tardan más en llegar a las paredes del recipiente y por lo tanto chocan menos veces por unidad de tiempo contra ellas. Esto significa que la presión será menor, ya que ésta representa la frecuencia de choques del gas contra las paredes. En esta imagen podemos comprobar lo anteriormente dicho. Efectivamente, cuando disminuye el volumen, la distancia que recorren las partículas es menor y por lo tanto se producen más choques entre ellas. En este caso aumenta la presión y cuando aumenta el volumen, al aumentar el volumen, las partículas, llamémoslo átomos o moléculas de gases, tardan más en llegar a las paredes del recipiente y estas chocan menos veces por unidad de tiempo. En este caso, la presión será menor, ya que esta representa la frecuencia de choques de gas contra las paredes. Lo que Boyle descubrió es que si la cantidad del gas y la temperatura permanecen constantes, el producto de la presión por el volumen siempre tienen el mismo valor. Hola, soy María Carolina Martínez Santos. Después de la información anteriormente dada y los conceptos y los temas necesarios para tener presente lo que es la ley de Boyle, les vengo a recordar algo que es fundamental en esta ley: la presión, el volumen y la temperatura. No lo olviden que cuando el volumen aumenta, la presión disminuye. O al contrario, cuando el volumen disminuye, la presión aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que son inversamente proporcional. Con esto podemos tener claro lo que es la ley de Boyle. Hola, soy Sebastián y ahora vamos a hablar sobre la ecuación de la ley de Boyle. Como ya fue mencionado antes, la ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Matemáticamente esto puede ser expresado de la siguiente forma: P por V es igual a K, donde P es igual a la presión dentro del recipiente, V el volumen del recipiente y K es una constante.
Otra forma de expresar esta ley es la siguiente. P1 por V1 es igual a P2 por V2, donde P1 es la presión inicial, V1 es el volumen inicial, P2 es la presión final y V2 es el volumen final. Ahora pasemos a resolver un ejemplo sobre la ley de Boyle. Tenemos 4 litros de un gas que está a 600 milímetros de mercurio de presión. ¿Cuál será su nuevo volumen si aumentamos la presión hasta 800 milímetros de mercurio? Para dar solución a este ejercicio, debemos sustituir los valores en la ecuación de la ley de Boyle, la cual les recuerdo que es presión 1 por volumen 1 será igual a presión 2 por volumen 2. Entonces, al sustituir esta ecuación, tenemos que 600 milímetros de mercurio por 4 litros será igual a 800 milímetros de mercurio por el volumen 2, que es la incógnita de esta ecuación. Entonces, al despejar volumen 2, tenemos que 600 milímetros de mercurio por 4 litros sobre 800 milímetros de mercurio nos dará el valor de volumen 2, el cual al resolver esta operación será de 3 litros. Como conclusión está que si tenemos 4 litros de un gas a 600 milímetros de mercurio de presión y aumentamos esta presión a 800 milímetros de mercurio, su nuevo volumen será de 3 litros. Para finalizar, quiero aclarar que la ley de Boyle tiene muchas aplicaciones dentro de la vida moderna, como por ejemplo los buzos, a la hora de ascender a la superficie, deben soltar el aire que tienen dentro de sus pulmones para que la presión en estos no cause daño en los tejidos. También podemos ver aplicada la ley en los sistemas que funcionan con energía neumática, tales como los brazos robóticos o pistones neumáticos. Los motores que funcionan a gas, gasolina o diésel aplican la ley al momento de realizar el proceso de combustión interno. También un uso más cotidiano de la ley vendría siendo aplicado en el sistema de airbag de los automóviles. Estas serían unas cuantas aplicaciones de la ley de Boyle en nuestra vida cotidiana o en el mundo de la industrialización. Espero que les haya gustado nuestro video y que hayan aprendido algo el día de hoy. Hola, muy buenas, me presento, soy Juan David Gamero Lora y en el día de hoy les vengo a presentar 2 experimentos en donde podremos evidenciar la ley de Boyle, que es aquella que dice que para un gas con una temperatura constante, su volumen y su presión son inversamente proporcionales. Entonces, para este primer experimento vamos a necesitar una taza con agua, la parte superior de una botella y un globo. Entonces, para el primer paso, tenemos que poner el globo en la tapa de la botella. Como siguiente, pues, poner la botella en la taza con agua. Como se puede ver, el globo se infla y esto ocurre porque el gas ocupa pues, un determinado volumen en la botella, pero y al introducirlo en el agua lo que hace es ocupar volumen dentro de la botella, desplaza el volumen de este gas, haciendo que la presión dentro del globo aumente, generando que se infle. Bueno, y ahora, para este segundo experimento, lo que vamos a necesitar es una jeringa y un pedazo de icopor. Entonces, para comenzar, necesitamos introducir el icopor en la jeringa y necesitamos tapar la salida de la jeringa. Ahora lo que se va a ver es, al yo aumentar la presión dentro de la jeringa, el volumen del icopor va a disminuir, comprobando así la ley de Boyle.